Mamá, quiero la cena lista en 20 minutos o usted se va a arrepentir. La voz de Alfredo atravesó la sala como una bofetada invisible. Estaba tirado en mi sofá, con los pies sobre la mesa de centro que compré hace 30 años con tanto esfuerzo, mirando la televisión como si fuera el dueño de esta casa. Como si yo fuera su empleada doméstica. Me quedé parada en la entrada de la cocina, sintiendo como las palabras se clavaban en mi pecho. A los 67 años, después de criar a este hombre sola, después de trabajar dobles turnos limpiando casas ajenas para darle todo lo que necesitaba, ahora él me hablaba como si fuera una extraña. Como si fuera su sirvienta personal. Abrí la nevera con manos temblorosas. Vacía. Completamente vacía. Ayer había comprado $150 en alimentos. Pollo, verduras, arroz, frijoles, frutas. Todo lo que él pedía a gritos cada día. Todo desaparecido. Otra vez. Como si un fantasma hambriento hubiera pasado por mi cocina durante la madrugada. Las lágrimas se acumularon en mis ojos, pero no las dejé caer. No delante de él. Nunca más. Ya había llorado suficiente en estos 6 meses malditos. ¿Y qué esperas, vieja? Que la comida aparezca por arte de magia. Su risa cruel resonó desde el sofá. Ni siquiera se molestó en voltear a mirarme. Sus ojos seguían pegados a esa pantalla estúpida que le robaba la vida y le quitaba las ganas de buscar trabajo. Este es mi hijo Alfredo. El mismo que mecí en mis brazos cuando tenía fiebre a los 3 años. El mismo que llevé de la mano a su primer día de escuela, con su uniforme planchado y su lonchera preparada con amor. El mismo que graduó de bachiller mientras yo aplaudía desde la primera fila, orgullosa de verlo convertirse en hombre. El mismo que ahora vive en mi casa después de que su esposa Paulina lo echó por infiel. Llegó hace 6 meses con una maleta pequeña y una sonrisa falsa, diciéndome que solo sería temporal. Que pronto encontraría trabajo. Que pronto se independizaría otra vez. Que solo necesitaba un poco de tiempo para reorganizar su vida después del divorcio. Mami, usted sabe que Paulina me sacó de la casa sin nada. Solo necesito unos meses para ponerme de pie otra vez, me había dicho ese primer día, con lágrimas en los ojos y la voz quebrada por el supuesto arrepentimiento. Qué tonta fui al creerle. 6 meses después, sigue aquí, sin trabajar, sin buscar empleo, sin pagar un solo dólar de los gastos de la casa. Cada día devora todo lo que compro y me exige más. Cada día me trata peor. Cada día se parece más al hombre que su padre se convirtió en los últimos años de vida, amargo, exigente y cruel. Alfredo, no tengo más comida. Tendrías que ir al supermercado si quieres cenar algo especial. Mantuve mi voz calmada, aunque por dentro sentía un huracán de frustración y resentimiento acumulado. Se incorporó en el sofá como un resorte. Sus ojos tenían esa mirada que había aprendido a temer en estos últimos meses. Esa mirada que me recordaba demasiado a su padre cuando bebía los fines de semana y convertía nuestra casa en un campo de batalla. ¿Yo? ¿Ir al supermercado? Usted es la que vive aquí gratis. Usted es la que tiene que ocuparse de estas cosas. Se levantó y caminó hacia mí con pasos pesados. No me haga perder la paciencia, mamá. Ya sabe lo que pasa cuando me enojo. Gratis. Dijo que vivo aquí gratis. En la casa que compré con mis propias manos callosas. En la casa por la que pagué 30 años de hipoteca limpiando pisos ajenos, lavando ropa ajena, cuidando niños ajenos. En la casa que lleva mi nombre en las escrituras. En la casa donde crié a mis 3 hijos, sola después de que su padre murió de un infarto cuando Alfredo tenía apenas 12 años. Mi vecina Hortensia me había advertido la semana pasada, mientras tomábamos café en su cocina. Olga, ese muchacho la está abusando. No es normal que un hombre de su edad trate así a su madre. Yo lo veo llegar a altas horas, gastando dinero en cosas innecesarias mientras usted cuenta cada dólar para pagar las cuentas. Pero yo defendí a Alfredo como siempre. Le dije que estaba pasando por un momento difícil, que el divorcio lo había afectado mucho, que había perdido la confianza en sí mismo, que pronto volvería a ser el hijo cariñoso que conocí, el que me abrazaba cuando llegaba cansada del trabajo y me decía que era la mejor madre del mundo. ¡Qué idiota fui! ¡Qué ciega estuve todos estos meses! Está bien, Alfredo. Voy a ver qué puedo preparar. Cerré la nevera y caminé hacia la alacena con pasos lentos.
Quedaba una lata de atún y un paquete de fideos. Suficiente para una persona, no para dos. Pero sabía que él se comería todo y me dejaría hambrienta, como había hecho tantas otras noches. Y que sea algo decente. No esas porquerías que cocina siempre. Estoy harto de comer basura en esta casa, gritó desde el sofá, volviendo a tirarse como un adolescente rebelde de 40 años. Mientras abría la lata de atún con manos que ya no temblaban, mi mente comenzó a trabajar de una forma que no había experimentado en años. Una forma fría, calculadora, precisa. Por primera vez en estos 6 meses de humillaciones constantes, no sentí pena por mi hijo. No sentí culpa por sus problemas matrimoniales. No sentí la necesidad de protegerlo del mundo cruel que lo había lastimado. Sentí algo diferente. Algo que me asustó y me emocionó al mismo tiempo. Una claridad mental que no tenía desde que era joven y tenía que defender a mi familia de los acreedores, de los vecinos chismosos, de los jefes abusivos. Recordé a mi madre, que murió cuando yo tenía 30 años. Ella solía decir, hija, hay una diferencia entre ser buena y ser tonta. La mujer buena ayuda a quien la necesita. La mujer tonta se deja pisotear por quien la traiciona. Esa noche, después de servirle los fideos con atún que devoró sin decir gracias, después de lavar sus platos mientras él siguió viendo televisión hasta las 3 de la madrugada, después de escucharlo roncar en el cuarto que fue de su hermana menor, me senté en mi cama con una libreta vieja que guardaba en el cajón de la mesa de noche. Comencé a escribir. Fechas exactas. Montos precisos. Situaciones detalladas. Todo lo que había pasado en estos 6 meses de pesadilla. Todo lo que había gastado en él. Comida, servicios, ropa, dinero que pedía prestado y nunca devolvía. Todo lo que había soportado en silencio. Cada grosería. Cada amenaza. Cada humillación. Cada noche que me quedé despierta preocupándome por él mientras él salía a gastarse mis ahorros en Dios sabe qué. Y mientras escribía, una sonrisa extraña se dibujó en mi rostro arrugado. Una sonrisa que mi difunto esposo habría reconocido inmediatamente. La misma sonrisa que ponía cuando alguien se metía con nuestra familia y yo decidía que era hora de defendernos. La sonrisa de la mujer que no se deja vencer. Mi hijo Alfredo estaba a punto de descubrir de dónde había heredado su carácter fuerte. Pero también estaba a punto de aprender que hay una diferencia abismal entre ser fuerte y ser cruel. Y que su madre, después de 67 años en este mundo lleno de decepciones, sabía perfectamente cuál era esa diferencia. La libreta se llenó de datos esa noche. Números. Fechas. Testigos. Y mi plan comenzó a tomar forma en mi mente como una telaraña perfecta. Esa madrugada no pude dormir. Me quedé despierta recordando cómo había llegado hasta aquí. Como una mujer que crió 3 hijos sola, que trabajó desde los 14 años, que construyó esta casa ladrillo por ladrillo, había terminado siendo tratada como una esclava en su propio hogar. Alfredo nació cuando yo tenía 27 años. Su padre, mi esposo Roberto, trabajaba en la construcción y yo limpiaba casas por las mañanas. Éramos pobres, pero felices. Cuando Roberto murió del corazón, Alfredo apenas tenía 12 años. Sus hermanas ya eran mayores, pero él se quedó conmigo hasta los 25. Recordé las noches que me desvelé cuidándolo cuando tenía asma. Los sábados que trabajé doble turno para comprarle los zapatos de fútbol que tanto quería. Las veces que mentí diciendo que no tenía hambre para que él pudiera comer mi porción cuando el dinero no alcanzaba. Mami, cuando sea grande voy a trabajar mucho para que usted nunca más tenga que limpiar casas ajenas, me decía mientras hacía sus tareas en la mesa de la cocina. Voy a comprarle una casa grande y usted va a descansar toda la vida. Mentiras dulces de un niño que no sabía que crecería para convertirse en mi peor pesadilla. Alfredo se casó con Paulina cuando tenía 28 años. Trabajaba en una oficina, ganaba bien, parecía responsable. Durante años fueron felices. Visitaban los domingos, me traían regalos en mi cumpleaños, celebrábamos las Navidades juntos. Paulina era una buena mujer, trabajadora y respetuosa. Siempre me saludaba con cariño y me ayudaba en la cocina cuando venían a comer. Todo cambió hace 2 años. Alfredo empezó a llegar tarde a casa. Paulina me llamaba llorando, diciéndome que había encontrado mensajes en su teléfono. Que había gastado los ahorros familiares en apuestas. Que había perdido el trabajo por faltar tanto. Que bebía y se volvía agresivo.
Señora Olga, ya no sé qué hacer. Alfredo no es el mismo hombre con quien me casé, me confesó una tarde cuando vino a visitarme sola. Dice que tengo la culpa de todo, que lo presiono mucho, que no lo entiendo. Pero yo solo quiero que vuelva a ser responsable. Yo defendí a mi hijo como siempre. Le dije que los hombres pasan por crisis, que debía tener paciencia, que el amor todo lo puede. Le aconsejé que no se rindiera, que luchara por su matrimonio. ¡Qué error tan grande cometí! 6 meses después, Paulina encontró a Alfredo con otra mujer en un motel barato. Lo echó de la casa esa misma noche. Él llegó a mi puerta con lágrimas falsas y promesas vacías. Mami, cometí un error terrible. Paulina no me perdona y no tengo dónde quedarme. Solo déjeme estar aquí unos días mientras busco un lugar propio, me suplicó con la voz quebrada. Como tonta, le abrí la puerta. Como idiota, le creí que había cambiado. Como madre ciega, pensé que mi amor podría salvarlo. Los primeros días fue amable. Me ayudaba con las compras, veíamos televisión juntos, me contaba historias de cuando era niño. Por un momento pensé que había recuperado a mi hijo querido. Pero era solo una máscara que se quitó poco a poco. Empezó pidiendo dinero prestado. Mami, necesito $50 para comprar ropa para las entrevistas de trabajo. Después fueron $100 para pagar unas deudas urgentes. Luego 200 para un curso que me va a ayudar a conseguir empleo. Nunca hubo entrevistas. Nunca hubo curso. Solo mentiras que yo creí porque quería creer que mi hijo todavía tenía salvación. Mi pensión son $800 al mes. No es mucho, pero me alcanzaba para vivir con dignidad. Pagaba mis medicinas, mi comida, los servicios de la casa, y hasta me sobraba un poco para ahorrar. Ahora, con Alfredo aquí, gasto más de $1000 mensuales. Tengo que sacar dinero de mis ahorros cada mes para sostenerlo. Y él no solo toma mi dinero. Toma mi paz, mi tranquilidad, mi autoestima. Cada día inventa una nueva forma de hacerme sentir inútil. Me critica la comida que cocino, la forma como limpio la casa, la ropa que uso, incluso la manera como camino. Mamá, usted camina como una vieja decrépita. Enderece la espalda que da pena verla así, me dijo ayer mientras yo trapeaba el piso que la había ensuciado con barro. Mi espalda está doblada porque la doblé trabajando para darle una vida digna. Mis manos están arrugadas porque las arrugué lavando su ropa cuando era pequeño. Mi rostro tiene arrugas porque me preocupé por él durante 40 años. Esta madrugada, mientras él roncaba en la habitación de al lado, recordé una conversación que tuve con mi hermana Rosa hace un mes. Ella vive en otra ciudad y solo nos hablamos por teléfono. Olga, ese muchacho te está matando lentamente. Has perdido peso, te escuchas triste, ya no ríes como antes. ¿Cuándo fue la última vez que saliste a caminar por el parque? ¿Cuándo fue la última vez que te compraste algo bonito para ti? Tenía razón. Hace 6 meses que no salgo de esta casa más que para comprar comida. Hace 6 meses que no me compro ni una blusa nueva. Hace 6 meses que vivo como prisionera en mi propia casa, esperando a que Alfredo se despierte de buen humor para no recibir gritos. Pero anoche, algo se rompió dentro de mí. Cuando él me amenazó por la cena, cuando me habló como si fuera su empleada, cuando me hizo sentir que soy una carga en mi propia casa, algo cambió para siempre. Recordé las palabras de mi madre: hija, nunca permitas que nadie te quite la dignidad, ni siquiera tu propia sangre. Y también recordé algo que había olvidado en estos meses de humillaciones. Que yo, Olga Márquez, no siempre fui una víctima. Que cuando era joven y tenía que defender a mi familia, sabía ser muy inteligente, muy calculadora, muy efectiva. Mi hijo estaba a punto de redescubrir quién era realmente su madre antes de que la convirtiera en su víctima. Al día siguiente, Alfredo amaneció de buen humor. Eso debería haberme alegrado, pero ya había aprendido a desconfiar de sus cambios repentinos de personalidad. Cuando bajó a desayunar, hasta me saludó con un beso en la mejilla y una sonrisa que no veía hace meses. Buenos días, mami. ¿Cómo amaneció? Su voz sonaba melosa, artificial, como cuando era niño y había roto algo y trataba de ocultármelo con cariño fingido. Bien, hijo. Ya está listo el café. Le serví en su taza favorita, la que le regalé en su cumpleaños número 30. La que ahora usaba todos los días sin agradecer nunca.
Se sentó en la mesa y comenzó a desayunar los huevos revueltos que había preparado con los últimos huevos que quedaban en la nevera. Comía lentamente, pensativo, como si estuviera planeando algo importante. Sus ojos brillaban con esa chispa que yo conocía demasiado bien. La misma que tenía cuando era adolescente y quería pedirme dinero para alguna travesura. «Mami, he estado pensando mucho en nuestra situación», comenzó, dejando el tenedor sobre el plato. «Sé que estos meses han sido difíciles para usted. Sé que he sido una carga económica y emocional». Lo miré con sorpresa. ¿Acaso mi hijo estaba reconociendo sus errores? ¿Finalmente había reflexionado sobre su comportamiento? Por un momento, mi corazón de madre se llenó de esperanza. He decidido que es hora de ser responsable, de ayudarla realmente. Se levantó y caminó hacia la ventana, mirando hacia el pequeño jardín que tanto trabajo me costaba mantener. Quiero proponerle algo que nos va a beneficiar a los dos. Ahí estaba. La trampa. Mi instinto maternal, entrenado durante 40 años para detectar las mentiras de mis hijos, comenzó a sonar todas las alarmas. Pero decidí escuchar. Necesitaba saber exactamente qué estaba planeando. «Dígame, Alfredo». Mantuve mi voz neutral, sin mostrar ni esperanza ni desconfianza. Se dio vuelta y me miró directamente a los ojos. Su sonrisa se había vuelto más amplia, más convincente. Era la misma sonrisa que usaba con Paulina cuando le mentía sobre sus infidelidades. «Esta casa es muy grande para usted sola, mami. Son muchos gastos: luz, agua, gas, teléfono, internet, mantenimiento. Y usted con su pensión de $800 apenas puede mantenerla». Era cierto. La casa era grande. 3 dormitorios, 2 baños, sala, comedor, cocina, patio trasero. La había comprado así porque soñaba con que mis hijos trajeran a sus familias los fines de semana. Porque quería tener espacio para mis nietos. Porque pensé que en mi vejez estaría rodeada de amor, no de soledad. Sí, a veces es costosa, admití. Exactamente. Por eso he pensado en una solución perfecta. Se acercó a mí y puso sus manos sobre mis hombros, como solía hacer cuando era pequeño y quería convencerme de algo. «Podríamos vender esta casa y comprar algo más pequeño, más cómodo para usted. Un apartamento bonito en un edificio con portero, donde no tenga que preocuparse por el mantenimiento». Mi corazón se detuvo por un segundo. ¿Vender mi casa? ¿Vender el único patrimonio que había logrado construir en mi vida? ¿Vender el lugar donde crié a mis hijos, donde viví mis mejores y peores momentos, donde guardaba cada recuerdo de mi esposo muerto? No sé, Alfredo. Esta casa tiene mucho valor sentimental para mí. Lo entiendo, mami, pero tiene que pensar de forma práctica. Se sentó en la silla junto a mí y tomó mis manos entre las suyas. Sus manos estaban suaves, sin callos, sin marcas de trabajo. Muy diferentes a las mías, curtidas por décadas de labor. Con la venta de esta casa, podríamos comprar un apartamento pequeño de unos $60,000 y nos sobraría dinero para invertir. $60,000. Mi casa valía al menos $120,000. Lo sabía porque el año pasado un agente inmobiliario del barrio me había hecho una oferta sin que yo se la pidiera. ¿Dónde quedarían los otros $60,000 en el plan de Alfredo? ¿Y dónde viviría usted, hijo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Bueno, mami, yo podría ayudarla con la mudanza y quedarme unos meses más hasta conseguir trabajo. Mientras tanto, podría encargarme de todos los trámites legales, de buscar el apartamento perfecto, de manejar el dinero de la venta para que usted no se preocupe por nada. Ahí estaba. El verdadero plan. Él quería controlar la venta de mi casa. Él quería manejar mi dinero. Él quería que yo firmara papeles y le entregara el poder de decisión sobre mi patrimonio. Bajo la excusa de ayudarme y cuidarme, quería robarme todo lo que había trabajado en mi vida. Es una idea interesante, le dije, fingiendo que lo estaba considerando seriamente. Pero tendría que pensarlo bien. Su sonrisa se ensanchó. Pensó que había picado el anzuelo. Por supuesto, mami. Tómese el tiempo que necesite. Pero no mucho, porque los precios de las casas están subiendo y esta es una buena época para vender. Mentira. Los precios habían bajado según las noticias.
pero él pensaba que yo era demasiado vieja e ignorante para saber estas cosas. Mientras tanto, podría empezar a organizar los papeles de la casa, traerme las escrituras, los documentos del catastro, todo lo legal. Así voy revisando qué necesitamos para la venta. Quería mis documentos. Quería acceso a mis papeles legales. Seguramente para falsificar mi firma o para hacer trámites sin mi conocimiento. Mi hijo no solo me veía como una estúpida, sino como una víctima fácil de estafar. Claro, Alfredo. Mañana le traigo todos los papeles. Sonreí como la anciana ingenua que él esperaba que fuera. Después del desayuno, él salió a hacer unas diligencias importantes. Seguramente a averiguar precios de casas, a hablar con algún abogado corrupto, o a planear con más detalle cómo robarme. No regresó hasta la noche, oliendo a cerveza y con los ojos rojos de quien había estado bebiendo y apostando mi dinero. Pero yo no perdí el tiempo. Mientras él estaba fuera, hice algo que no había hecho en meses. Salí de mi casa. Caminé 3 cuadras hasta la casa de mi vecina Hortensia. Necesitaba hablar con alguien de confianza, alguien que conociera la situación y pudiera aconsejarme. Hortensia tenía 72 años, era viuda como yo, y había criado 4 hijos sola. Si alguien podía entender lo que estaba pasando, era ella. Olga, qué sorpresa verte por aquí. Hacía semanas que no salías de tu casa, me dijo mientras me preparaba un café en su cocina pequeña pero acogedora. Le conté todo. La propuesta de Alfredo, mis sospechas, mi miedo de estar volviéndome paranoica. Hortensia me escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, hasta que terminé de hablar. Ese muchacho te quiere robar, Olga. Es obvio como el agua. Mi hijo Mario pasó por algo parecido con uno de sus hermanos hace años. Te están envolviendo con palabras bonitas, pero el objetivo es quedarse con tu casa. Sus palabras confirmaron mis peores temores. No estaba loca. No estaba siendo paranoica. Mi propio hijo estaba planeando estafarme. ¿Qué puedo hacer, Hortensia? Es mi hijo. No puedo denunciarlo a la policía. Claro que puedes. Y claro que debes. Pero primero necesitas evidencias. Necesitas que él muestre sus verdaderas intenciones antes de actuar. Esa noche regresé a mi casa con un plan. Le daría a Alfredo exactamente lo que pedía, acceso a mis documentos. Pero no sería tan fácil como él pensaba. Había llegado la hora de que mi hijo descubriera que su madre no era la anciana indefensa que creía. Era hora de demostrarle que había heredado su inteligencia de alguien que sabía usarla mucho mejor que él. Al día siguiente, después del desayuno, subí a mi dormitorio y saqué de la caja fuerte pequeña todos los documentos de la casa. Escrituras, títulos de propiedad, certificados del catastro, pólizas de seguros. Documentos que representaban 30 años de mi vida trabajando sin descanso. Papeles que valían más que todo el dinero que había ganado en mi existencia. Bajé con la carpeta café en las manos, fingiendo la torpeza de una anciana que no entiende de trámites legales. Alfredo estaba en la sala, hablando por teléfono en voz baja. Cuando me vio, cortó la llamada rápidamente y guardó el celular en el bolsillo. ¿Era importante, hijo?, pregunté con inocencia. No, mami. Solo un amigo. Su respuesta fue demasiado rápida, demasiado nerviosa. Esos son los papeles de la casa. Sí, aquí están todos. Pero le advierto que está todo muy desorganizado. Nunca fui buena para estas cosas legales. Le extendí la carpeta como si fuera una carga pesada que finalmente podía entregar a alguien más capaz. Sus ojos brillaron con una codicia que me revolvió el estómago. Tomó la carpeta con cuidado, pero pude ver la ansiedad en sus movimientos. Era como un niño abriendo un regalo de Navidad, pero este regalo era el fruto de mi vida entera. Perfecto, mami. Voy a revisar todo con calma y le explico qué necesitamos hacer. Se dirigió hacia su habitación con los documentos bajo el brazo. Durante las siguientes 2 horas, lo escuché hacer llamadas telefónicas. Hablaba en voz baja, pero las paredes de esta casa vieja eran delgadas y yo había desarrollado un oído muy agudo después de años cuidando niños enfermos en las casas donde trabajaba. Sí, ya tengo todos los papeles. No, ella no sospecha nada. Claro que va a firmar. Confía completamente en mí. ¿Cuánto tiempo necesitas para falsificar la autorización? Perfecto. En una semana podemos tener todo listo.
Falsificar. La palabra me golpeó como una bofetada fría. Mi hijo no solo planeaba convencerme de vender mi casa. Estaba dispuesto a falsificar documentos para hacerlo sin mi consentimiento real. Estaba planeando robarme legalmente, usando mi amor de madre como herramienta. Cuando bajó para almorzar, tenía una sonrisa triunfante que intentaba disimular detrás de palabras cariñosas. Mami, he estado revisando los documentos y todo está en orden. Solo necesitamos hacer algunos trámites menores y podemos poner la casa en venta. ¿Qué tipo de trámites? Pregunté mientras le servía el almuerzo que había preparado con los últimos ingredientes que quedaban en la nevera. Nada complicado. Solo necesito que firme unos papeles para autorizarme a manejar la venta. Es normal en estos casos. Así usted no tiene que preocuparse por lidiar con compradores, abogados, notarios. Yo me encargo de todo. Autorización para manejar la venta. Poder legal sobre mi propiedad. Acceso total a mi patrimonio. Las palabras sonaban técnicas e inofensivas, pero yo entendía perfectamente lo que significaban. ¿Y esos papeles cuándo estarían listos? En unos días. Un amigo abogado me está ayudando a prepararlos. Es todo muy legal y transparente. Mentía con la misma facilidad con que respiraba. Mientras tanto, podríamos empezar a buscar apartamentos. He visto algunos muy bonitos en el periódico. Después del almuerzo, Alfredo salió otra vez. Dijo que iba a ver apartamentos, pero yo sabía que iba a encontrarse con su cómplice para terminar de planear mi estafa. Esta vez se llevó mi carpeta de documentos, diciendo que los necesitaba para mostrarle al abogado. En cuanto escuché el portón cerrarse, tomé el teléfono y marqué un número que había anotado en un papel la noche anterior. El número de un abogado recomendado por Hortensia. Un hombre llamado Santiago Castañedo, que según mi vecina era honesto y especialista en estafas familiares. Oficina del abogado Castañedo. Buenas tardes. Buenas tardes. Necesito una consulta urgente. Es sobre un intento de estafa de propiedad. ¿Puede venir mañana a las 3 de la tarde? Sí, ahí estaré. Esa noche, Alfredo regresó eufórico. Había bebido, pero no estaba borracho. Estaba celebrando. Se sentó a mi lado en el sofá y puso su brazo alrededor de mis hombros, como cuando era niño y quería contarme sobre su día en la escuela. Mami, encontré el apartamento perfecto para usted. Está en un edificio nuevo, en el segundo piso, con ascensor, cerca del supermercado y la farmacia. Tiene una habitación grande, baño moderno, cocina pequeña pero completa. Es perfecto para una persona sola. ¿Cuánto cuesta? $70,000. Un poco más de lo que habíamos pensado, pero vale la pena por la ubicación y la comodidad. 70,000. 10,000 más que la cifra original. Mi casa valía 120,000, él quería comprarme algo de 70,000, y seguramente se quedaría con los 50,000 restantes. Un robo perfecto disfrazado de amor filial. Suena bien, hijo. ¿Cuándo podríamos verlo? El problema es que hay otros interesados. Si queremos ese apartamento, tenemos que actuar rápido. El dueño quiere una respuesta en máximo una semana. Presión de tiempo. Urgencia artificial. Tácticas de vendedor deshonesto para forzar una decisión rápida. Mi hijo había aprendido bien las técnicas de manipulación. Y los papeles de autorización. Mañana están listos. Solo tiene que firmar y podemos empezar todos los trámites. Se levantó del sofá y se dirigió hacia la cocina. Y mami, es mejor que esto quede entre nosotros. Ya sabe cómo es la gente del barrio, siempre metiendo las narices donde no les importa. Si alguien pregunta, mejor no contamos nada hasta que todo esté listo. Silencio. Secreto. Aislamiento. Quería que cortara toda comunicación con mis vecinos y amigas para que nadie pudiera advertirme o aconsejarme. Era la estrategia perfecta de un estafador, aislar a la víctima de su red de apoyo. Tiene razón, hijo. Mejor mantenemos esto en privado. Esa noche, cuando Alfredo se durmió, me senté en la cocina con una taza de té y un cuaderno nuevo. Escribí todo lo que había escuchado, con fechas y horarios exactos. Cada llamada telefónica, cada mentira, cada contradicción en su historia. También anoté los nombres que había mencionado,
el supuesto abogado amigo, los apartamentos que había visto, las cifras que había dado. Mañana, cuando fuera a ver al abogado Castañedo, llevaría toda esta información. Pero también haría algo más. Algo que Alfredo no esperaba de su madre anciana e ignorante. Había decidido seguirle el juego. Iba a firmar los papeles que me trajera. Iba a actuar como la víctima perfecta que él creía que era. Pero no sería tan fácil como él pensaba. Porque antes de firmar cualquier cosa, me aseguraría de tener mis propias cartas listas para jugar. Y cuando llegara el momento adecuado, mi hijo descubriría que había subestimado gravemente a la mujer que lo había criado. La mesa estaba servida para una batalla que él aún no sabía que había comenzado. Y por primera vez en meses, yo tenía la ventaja de saber exactamente qué estaba planeando mi oponente. La cacería había empezado, pero esta vez yo era la cazadora, no la presa. A las 3 de la tarde del día siguiente, estaba sentada en la oficina del abogado Santiago Castañedo. Era un hombre de unos 50 años, con canas en las sienes y una mirada seria pero bondadosa. Su oficina era pequeña pero ordenada, con libros legales apilados en estantes de madera y un escritorio cubierto de papeles organizados en carpetas. «Señora Márquez, cuénteme exactamente qué está pasando», me dijo después de ofrecerme un café que acepté agradecida. Le relaté toda la historia desde el principio. El regreso de Alfredo después del divorcio, su comportamiento abusivo, las mentiras sobre buscar trabajo, el dinero que había gastado de mis ahorros, y finalmente su plan para vender mi casa. También le mostré las notas que había tomado con las conversaciones telefónicas que había escuchado. El abogado Castañedo me escuchó sin interrumpir, tomando notas ocasionales en un cuaderno legal. Cuando terminé, se recostó en su silla y suspiró profundamente. «Señora Márquez, lo que me describe es un caso clásico de abuso patrimonial familiar. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente cree. Los hijos adultos que se aprovechan de sus padres mayores, especialmente de las madres viudas. Es legal lo que está haciendo. Si él falsifica documentos o su firma, es completamente ilegal. Fraude documental, estafa agravada, abuso patrimonial. Son delitos que pueden llevarlo a prisión». Se inclinó hacia adelante, mirándome directamente a los ojos. «Pero necesitamos evidencias sólidas. Grabaciones, documentos falsificados, testigos confiables. ¿Qué puedo hacer? Vamos a tender una trampa legal. Usted va a seguir actuando como si creyera en su plan, pero con algunas precauciones importantes». Abrió un cajón de su escritorio y sacó una grabadora digital pequeña. «Primero, va a grabar todas las conversaciones que tenga con él sobre este tema. Esta grabadora es muy sensible, puede captar conversaciones claras aunque esté en su bolsillo o cartera». Tomé el aparatito entre mis manos. Era más pequeño que mi teléfono celular, fácil de esconder. Segundo, cuando le traiga los papeles para firmar, no los firme inmediatamente. Dígale que quiere leerlos con calma, que como es algo tan importante necesita una noche para pensarlo. Mientras tanto, me trae una copia de todos los documentos para que yo los revise. ¿Y si se impaciente? ¿Si me presiona para firmar de inmediato? Ahí es donde viene la tercera parte del plan. Sonrió por primera vez desde que había llegado. Tengo una amiga que trabajaba como secretaria en notarías durante 30 años. Se llama Rosa Tallés. Está jubilada, pero mantiene contactos en todas las notarías de la ciudad. Si su hijo intenta hacer trámites fraudulentos, ella se va a enterar de inmediato. Rosa Tallés. El nombre me sonaba familiar, pero no podía recordar de dónde. Además, Rosa tiene una deuda emocional con usted que la hace perfecta para ayudarnos en este caso. ¿Conmigo? No recuerdo conocer a ninguna Rosa Tallés. El abogado sonrió y marcó un número en su teléfono. «Rosa, soy Santiago. Tengo aquí a la señora Olga Márquez». «Sí, exactamente, esa Olga Márquez. ¿Puedes venir a la oficina ahora?» «Perfecto, te esperamos». 15 minutos después, entró a la oficina una mujer de unos 60 años, delgada, con el cabello gris recogido en un moño elegante. Llevaba un vestido sencillo pero bien planchado y zapatos cómodos pero pulcros. Cuando me vio, sus ojos se llenaron de lágrimas. «Señora Olga, ¿se acuerda de mí?» La miré con atención. Había algo familiar en su rostro,
en la forma como movía las manos al hablar, pero no lograba ubicarla. Me apellido Tallez ahora, pero hace 20 años me apellidaba Díaz. Rosa Díaz. Trabajé en su casa durante 3 años, cuando usted limpiaba las casas de las familias ricas del norte de la ciudad. Rosa Díaz. La memoria regresó como un golpe. Una mujer joven, madre soltera, que había contratado para que me ayudara a limpiar las casas más grandes mientras yo atendía a otras. Una mujer trabajadora y honesta que había pasado por momentos muy difíciles. Rosa. Por supuesto que me acuerdo. ¿Cómo has estado? Se acercó y me abrazó con cariño. Señora Olga, usted cambió mi vida y nunca he podido agradecérselo como se merece. Le dijo al abogado que podía dejarnos solas un momento, y él salió discretamente de la oficina. Señora Olga, ¿se acuerda de mi hijo Mario? El que tenía problemas de aprendizaje y no podía pagar una escuela especial. Claro que me acuerdo. Un niño dulce, muy inteligente pero con dificultades para leer. Usted me prestó $2,000 para pagar su terapia y educación especial. Me dijo que se los devolviera cuando pudiera, sin intereses, sin prisa. Y cuando yo insistí en firmar un documento, usted me dijo, Rosa, entre mujeres trabajadoras la palabra vale más que cualquier papel, punto. Recordé perfectamente ese momento. Rosa era una madre desesperada, y yo acababa de recibir un bono extra por un trabajo de limpieza que había durado 3 semanas. No lo pensé 2 veces antes de ayudarla. Te devolví ese dinero 2 años después, en cuotas pequeñas, continuó Rosa. Pero eso no es lo que más valoro. Lo que nunca olvidaré es que cuando Mario se graduó de bachiller, usted vino a su graduación. Se sentó en primera fila y aplaudió como si fuera su abuela. Ese día, Mario me dijo, Mami, esa señora tiene un corazón de oro, punto. Las lágrimas corrían por mi rostro. Había olvidado completamente esa graduación. Mario ahora es ingeniero de sistemas, señora Olga. Tiene su propia empresa, está casado, tiene 2 hijos hermosos. Y todo empezó con su ayuda. Se secó los ojos con un pañuelo. Cuando Santiago me contó que usted necesitaba ayuda, no lo dudé ni un segundo. Es mi oportunidad de pagarle una deuda de 20 años. El abogado regresó y Rosa le explicó exactamente cómo podía ayudarnos. Tenía contactos en todas las notarías, bancos y oficinas de registro de propiedades de la ciudad. Si Alfredo intentaba hacer cualquier trámite relacionado con mi casa, ella se enteraría de inmediato. Además, conocía a varios notarios jóvenes que estarían dispuestos a colaborar para evitar un fraude. Señora Olga, voy a estar vigilando cada movimiento que haga su hijo. Tengo amigos en las notarías principales, en el registro de propiedades, en los bancos que manejan créditos hipotecarios. Si él intenta falsificar su firma o hacer trámites sin su conocimiento real, lo vamos a saber de inmediato. Cuando salí de esa oficina, ya no me sentía como una víctima indefensa. Tenía un plan, tenía aliados, tenía herramientas. Pero más importante aún, había recuperado algo que había perdido en estos meses de humillaciones, la confianza en mí misma. Esa noche, cuando Alfredo llegó a casa con una carpeta de papeles legales, yo estaba lista. La grabadora estaba en el bolsillo de mi delantal, funcionando perfectamente. Mi sonrisa de anciana ingenua estaba bien ensayada. Y por primera vez en meses, tenía ganas de escuchar exactamente qué mentiras me iba a contar mi hijo. La trampa estaba lista. Ahora solo faltaba que él cayera en ella. Mami, tengo excelentes noticias. Los papeles están listos y el apartamento sigue disponible. Podemos firmar mañana mismo y en una semana usted estará viviendo en su nuevo hogar. Sonreí como la abuela tonta que él esperaba. Pero por dentro, sentía la satisfacción de una cazadora que finalmente había encontrado a su presa. Enséñeme esos papeles, hijo. Quiero ver qué tengo que firmar, le dije esa noche mientras él extendía los documentos sobre la mesa del comedor. La grabadora en mi bolsillo funcionaba silenciosamente, capturando cada palabra de nuestra conversación. Alfredo desplegó 3 documentos diferentes. El primero parecía legítimo, una autorización estándar para vender propiedad. Pero los otros 2 tenían un aspecto extraño, con sellos que se veían borrosos y firmas que no reconocía. Este es el poder legal para que yo pueda manejar la venta, explicó señalando el primer documento.
Este otro es el contrato de compra del apartamento nuevo, y este último es la autorización bancaria para transferir los fondos. Leí cuidadosamente cada línea, fingiendo dificultad para entender los términos legales. Hijo, esto es muy complicado para mí. ¿Estás seguro de que todo está bien? Por supuesto, mami. Mi amigo abogado revisó todo. Solo necesita firmar aquí, aquí y aquí. Señaló 3 líneas diferentes con su dedo, impaciente por terminar el proceso. Es que me da miedo firmar algo tan importante sin entenderlo completamente. No podría llevárselo a otro abogado para que me explique. Su rostro cambió inmediatamente. La sonrisa falsa se desvaneció y apareció esa mirada fría que había aprendido a temer. Mamá, ya le dije que todo está en orden. ¿Por qué tiene que complicar las cosas? Mi amigo es un profesional, no necesitamos otro abogado que nos cobre por explicar lo mismo. Es que son muchos años de trabajo, Alfredo. Esta casa representa toda mi vida. Exactamente. Por eso tiene que confiar en mí. Soy su hijo, ¿no? Yo nunca la perjudicaría. Su voz subía de tono, mostrando la frustración que intentaba ocultar. Tiene razón, hijo. Disculpe mi desconfianza. Fingí arrepentimiento. Pero déjeme leer todo una vez más con calma. Mañana en la mañana firmamos. ¿De acuerdo? Quiero estar completamente segura de que entiendo todo. Alfredo respiró profundamente, controlando su irritación. Está bien, mami. Pero no se demore mucho. El apartamento no va a esperar para siempre, y ya hablé con el comprador de esta casa. Todo tiene que estar listo para el viernes. ¿El viernes? Eso era en 3 días. La urgencia era aún mayor de la que pensaba. Después de que Alfredo se fue a dormir, tomé fotografías de todos los documentos con el teléfono celular que mi nieta me había regalado para mi cumpleaños. No sabía muy bien cómo usarlo, pero había aprendido lo básico. Las fotos no quedaron perfectas, pero se podía leer el texto claramente. A la mañana siguiente, mientras Alfredo salía a ultimar detalles, yo me dirigí nuevamente a la oficina del abogado Castañedo. Esta vez llevaba las fotos de los documentos y la grabación de la conversación de la noche anterior. Señora Márquez, estos documentos son completamente fraudulentos, me dijo el abogado después de revisar las fotografías. Las firmas de los notarios son falsas, los sellos están mal hechos, y los números de registro no corresponden a documentos reales. Eso significa que si yo firmara, no tendría validez legal. Oh, sí tendrían validez si usted los firma voluntariamente. El problema es que estos documentos le dan a su hijo poder total sobre todos sus bienes. No solo la casa, sino también sus cuentas bancarias, su pensión, todo lo que usted posee. Mi sangre se heló. No era solo un robo de mi casa. Era un robo completo de mi patrimonio y mi independencia. Además, mire esta cláusula aquí, señaló un párrafo en letra pequeña. Dice que usted autoriza la venta de la propiedad por el mejor precio disponible en el mercado. No especifica una cantidad mínima. Su hijo podría vender su casa por $10,000 si quisiera, y legalmente usted no podría hacer nada. ¿Y qué pasa con el apartamento que supuestamente va a comprar para mí? Este contrato es aún más interesante. El apartamento está a nombre de una empresa llamada Inversiones Familiares S.A. Cuando investigué esa empresa esta mañana, descubrí que fue registrada la semana pasada. Adivine quién es el único propietario. No necesitaba adivinar. Alfredo. Exactamente. Su hijo creó una empresa fantasma para comprar el apartamento. Técnicamente, usted estaría pagando $70,000 por un apartamento que él controla completamente. Si algún día se pelean, él puede echarla sin ningún problema legal. Era peor de lo que había imaginado. Mi hijo no solo quería robarme mi casa y mi dinero. Quería controlar completamente mi vida, convertirme en su dependiente total, en una prisionera en un apartamento que él poseía. ¿Qué hacemos ahora? Ahora viene la parte divertida, sonrió el abogado. Vamos a darle exactamente lo que quiere, pero no como él espera. Rosa Tallés llegó a la oficina 1 hora después con noticias importantes. Señora Olga, su hijo ha estado muy ocupado esta semana.
Visitó 3 notarías diferentes preguntando sobre los requisitos para vender propiedades de personas mayores. En una de ellas, le dijeron que necesitaba un certificado médico que compruebe que usted está mentalmente capacitada para tomar decisiones financieras. ¿Un certificado médico? Sí, pero aquí viene lo interesante. En lugar de pedirle a usted que vaya al médico, él preguntó si conocían algún doctor que pudiera ser flexible con los requisitos. Básicamente, estaba buscando un médico corrupto que firmara el certificado sin examinarla. El abogado Castañedo se frotó las manos con satisfacción. Perfecto. Eso es intento de soborno y falsificación de documentos médicos. 2 delitos más para añadir a la lista. ¿Y qué hacemos con esa información? Rosa va a contactar a su amigo en esa notaría. Le va a decir que conoce a un médico que puede ayudar a su hijo, pero que necesita reunirse con él para discutir los detalles. Mientras tanto, usted va a casa y le dice a Alfredo que está lista para firmar los papeles. Pero no van a ser los papeles reales. No. Yo voy a preparar documentos idénticos, pero con una pequeña diferencia. En lugar de darle poder total sobre sus bienes, le van a dar poder únicamente para mostrar la casa a posibles compradores. Nada más. Los documentos se van a ver exactamente iguales, pero el contenido legal será completamente diferente. Rosa sacó una pequeña cámara de video de su cartera. Y mientras usted firma los papeles falsos, esta cámara va a estar grabando toda la conversación. Vamos a capturar cada mentira que le diga, cada manipulación que use para convencerla. ¿Dónde vamos a esconder la cámara? En el reloj de la pared de su comedor. Tiene el ángulo perfecto para filmar toda la mesa. Y el micrófono es tan sensible que va a captar hasta los susurros. Esa tarde regresé a casa con un plan perfectamente diseñado. En mi cartera llevaba los documentos falsos preparados por el abogado Castañedo. En mi bolsillo, la grabadora digital funcionaba constantemente. Y en mi corazón, por primera vez en meses, sentía la emoción de quien está a punto de ganar una batalla muy importante. Cuando Alfredo llegó a casa esa noche, yo estaba esperándolo en la sala con los documentos falsos sobre la mesa de centro. Hijo, he pensado mucho en lo que hablamos anoche. Tiene razón. Debo confiar en usted. Estoy lista para firmar. Sus ojos brillaron con la codicia de quien ve cumplirse su plan perfecto. Pero no sabía que estaba cayendo directamente en una trampa que le costaría mucho más que dinero. Su madre había decidido enseñarle la diferencia entre ser inteligente y ser malvado. Y la lección estaba a punto de comenzar. Excelente decisión, mami. Sabía que usted iba a entrar en razón, exclamó Alfredo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Se sentó a mi lado en el sofá y puso los documentos fraudulentos sobre la mesa de centro, exactamente donde la cámara oculta tenía el mejor ángulo de grabación. Es que usted tiene razón, hijo. Ya estoy muy vieja para manejar estos asuntos tan complicados, dije con la voz temblorosa de una anciana confundida. Mejor que se encargue a alguien joven y capaz como usted. Alfredo sacó una pluma cara de su bolsillo, una que no reconocí. Seguramente la había comprado especialmente para esta ocasión, como si la elegancia del instrumento pudiera disimular la vileza del acto. Mire, mami, aquí está todo explicado muy claramente. Comenzó a señalar líneas en los documentos falsos que el abogado Castañedo había preparado. Este primer papel es para que yo pueda mostrar la casa a los compradores y negociar el precio. Este segundo es para el apartamento nuevo que va a ser todo suyo. Y este tercero es para manejar el dinero de la venta. Mentía con una naturalidad que me asombró. Cada palabra que salía de su boca era una fabricación cuidadosamente construida para tranquilizarme mientras él me robaba todo lo que tenía. ¿Y cuánto dinero vamos a recibir por la casa?, pregunté, fingiendo una curiosidad inocente. Bueno, mami, el mercado está un poco bajo ahora. Probablemente podamos conseguir entre 80 y 90 mil dólares. Después de pagar el apartamento de 70 mil, nos quedarían unos 20 mil para sus gastos futuros. 80 mil dólares. Mi casa valía 120 mil y él planeaba vendérmela por 80 mil. 40 mil dólares menos de su valor real. Y de esos 80 mil, 70 irían a un apartamento que él controlaría completamente. Era un robo calculado hasta el último centavo. ¿20 mil dólares? Eso es todo lo que me quedaría. Mami, no se preocupe por el dinero.
Recuerde que usted va a vivir en un apartamento hermoso, sin gastos de mantenimiento, sin preocupaciones. Y yo voy a estar aquí para cuidarla siempre. Su voz se volvió melosa, manipuladora. Además, $20,000 es mucho dinero para una persona de su edad. Le va a alcanzar para muchos años. Para una persona de mi edad. Como si a los 67 años ya no tuviera derecho a disfrutar de mi propio patrimonio. Como si fuera una carga que debía estar agradecida por las migajas que él decidiera dejarme. Tiene razón, Alfredo. $20,000 es más de lo que necesito. Tomé la pluma con manos temblorosas y me acerqué al primer documento. Firmo aquí. Sí, ahí mismo. Su nombre completo y la fecha de hoy. Firmé lentamente, asegurándome de que la cámara capturara cada momento. Mientras escribía mi nombre en los documentos falsos, Alfredo no podía esconder su satisfacción. Sus ojos brillaban con la codicia de quien creía haber ganado el premio mayor. Ahora este otro, mami, es para el apartamento. Firmé el segundo documento, donde supuestamente autorizaba la compra del apartamento que él controlaría. Y el último, para el manejo del dinero. Cuando terminé de firmar los 3 documentos, Alfredo los recogió cuidadosamente y los guardó en una carpeta de cuero negro. Perfecto, mami. Mañana mismo voy a empezar todos los trámites. En una semana va a estar viviendo en su apartamento nuevo, sin preocupaciones. ¿Y usted dónde va a vivir, hijo? Bueno, como el apartamento es pequeño, yo voy a buscar otro lugar. No se preocupe, voy a estar cerca para visitarla seguido. Otra mentira. Seguramente planeaba desaparecer en cuanto tuviera el dinero en sus manos. Esa noche, después de que Alfredo se durmió profundamente, creyendo que había ejecutado el crimen perfecto, yo no pude pegar un ojo. No por ansiedad o miedo, sino por la emoción de saber que al día siguiente comenzaría la segunda parte de mi plan. A las 8 de la mañana siguiente, mientras Alfredo seguía durmiendo, salí silenciosamente de la casa. Tenía una cita en la oficina del abogado Castañedo para revisar las grabaciones de la noche anterior y coordinar los siguientes pasos. Señora Márquez, tenemos evidencia suficiente para llevarlo a prisión por varios años, me dijo el abogado después de revisar el video de la cámara oculta. Fraude documental, intento de estafa, abuso patrimonial, falsificación de documentos. Es un caso sólido. ¿Cuándo actuamos? Rosa ya habló con su contacto en la notaría. Le dijeron a su hijo que el médico corrupto puede reunirse con él esta tarde a las 4. Por supuesto, no hay ningún médico corrupto. Van a ser 2 policías de civil esperándolo. Rosa asintió con satisfacción. Y yo tengo más noticias interesantes. Investigué las actividades de su hijo en las últimas semanas. Ha estado pidiendo préstamos en 3 bancos diferentes, usando como garantía la supuesta venta de su casa. Ya debe más de $15,000 en préstamos que no puede pagar. Eso significa que está desesperado por dinero. Desesperado es poco. Ayer por la noche estuvo en un casino hasta las 5 de la madrugada. Perdió otros $2,000 que no tenía. Tiene deudas con gente peligrosa, señora Olga. Usted no es solo su madre, es su última oportunidad de salvar su pellejo. Esa información me dolió más que todas las humillaciones que había sufrido en estos meses. Mi hijo no solo me había mentido sobre buscar trabajo. No solo me trataba como su sirvienta personal. También tenía adicción al juego y había puesto mi patrimonio como garantía de deudas que no podía pagar. Hay algo más, continuó Rosa. Conseguí una copia de los mensajes de texto que su hijo ha estado enviando a sus acreedores. Les prometió que esta semana iba a tener el dinero completo de las deudas. Les dijo que su madre iba a vender la casa y que él iba a quedarse con la mayor parte del dinero. El abogado Castañedo abrió una carpeta y me mostró copias de mensajes impresos. Mire este mensaje que le envió al prestamista más grande. No se preocupen, la vieja ya firmó todo. Para el viernes tengo su dinero completo. Y este otro. Mi mamá es una idiota, se creyó todo el cuento del apartamento. Para la próxima semana voy a estar forrado de plata. Punto. Las palabras la vieja e idiota se clavaron en mi corazón como dagas. Pero también despertaron una furia fría que no había sentido en años. Una furia controlada, inteligente, que me llenó de energía para lo que venía. ¿Qué hacemos ahora?
Ahora viene la parte que usted va a disfrutar más, sonrió el abogado. Vamos a dejar que su hijo intente ejecutar su plan. Cuando llegue a la notaría esta tarde, los policías lo van a arrestar por intento de fraude. Pero antes de eso, usted va a hacer algo que él nunca va a esperar. ¿Qué cosa? Rosa sacó una caja pequeña de su cartera. Esto es un dispositivo de grabación que se conecta directamente al teléfono de su casa. Cuando usted llegue esta tarde, va a llamar a su hijo y le va a decir que cambió de opinión, que ya no quiere vender la casa. ¿Y eso para qué? Para que él muestre su verdadera personalidad. Cuando se dé cuenta de que su plan está en peligro, va a dejar de fingir que la respeta. Va a mostrar exactamente cómo la ve y cómo la trata realmente. Y todo eso va a quedar grabado. El abogado Castañedo completó la explicación. Necesitamos que él pierda los estribos completamente. Que la amenace, que le grite, que muestre su lado violento. Eso va a ser evidencia adicional para el juicio y va a asegurar que reciba la sentencia máxima. Después de esa llamada, usted sale de la casa y viene directamente aquí. No importa lo que él diga o haga, no se queda sola con él ni un minuto más. Salí de esa oficina con una mezcla de emociones que no había experimentado nunca. Tristeza por haber perdido para siempre al hijo que creí conocer. Furia por haber sido traicionada de la manera más vil posible. Pero también satisfacción, porque finalmente iba a hacer justicia. Esa tarde, cuando regresé a casa, Alfredo estaba preparándose para salir. Llevaba su mejor camisa y parecía nervioso pero emocionado. Mami, voy a la notaría a entregar los papeles. Esta noche ya vamos a tener todo en proceso. Alfredo, necesito hablar con usted antes de que se vaya. Se detuvo en la puerta, frunciendo el ceño. ¿Qué pasa? No me diga que se arrepintió. Es exactamente eso. He estado pensando toda la noche y creo que no quiero vender la casa. Su rostro cambió completamente. La máscara de hijo cariñoso se desplomó en segundos, revelando la cara del hombre cruel que había estado escondiendo. ¿Cómo que no quiere vender? Ya firmamos los papeles. Ya hice compromisos con gente importante. Los papeles los puedo anular. Es mi casa y tengo derecho a cambiar de opinión. Lo que vino después fue una explosión de furia que confirmó mis peores temores sobre en qué se había convertido mi hijo. Y cada palabra quedó grabada para la posteridad. Está loca. No puede anular nada. Ya firmó los papeles y punto. El grito de Alfredo resonó por toda la casa como el rugido de una bestia herida. Su rostro se había puesto rojo de furia y las venas de su cuello se marcaban como cuerdas tensas. Hijo, cálmese. Solo estoy diciendo que necesito más tiempo para pensarlo. Mantuve mi voz tranquila, sabiendo que cada palabra estaba siendo grabada perfectamente por el dispositivo que Rosa había instalado. No hay tiempo. Ya le dije que tengo compromisos. Hay gente esperando ese dinero. Se acercó a mí con pasos agresivos, y por primera vez en mi vida sentí miedo real de mi propio hijo. ¿Qué gente, Alfredo? ¿De qué compromisos habla? No se haga la estúpida conmigo. Usted sabe perfectamente que tengo deudas. Y ese dinero es la única forma de pagarlas. Ya no fingía. La máscara había caído completamente y estaba mostrando su verdadera naturaleza. Si tiene deudas, búsquese un trabajo para pagarlas. No voy a vender mi casa por sus problemas de juego. Trabajo. Se rió con una carcajada amarga y cruel. Trabajo. Yo no nací para trabajar como un burro como usted. Yo soy inteligente, tengo educación. El trabajo es para gente como usted. Cada palabra era como una bofetada, pero necesitaba que siguiera hablando. Que mostrara completamente quién era realmente. Alfredo, yo trabajé toda mi vida para criar a mis hijos. No me avergüenzo de eso. Y míreme dónde la llevó su trabajo. Viviendo sola en una casa vieja, contando centavos, sin amigos, sin vida. Es una fracasada, mamá. Una vieja fracasada que ya no sirve para nada. Las palabras me dolieron más de lo que estaba preparada para soportar, pero necesitaba mantener la calma. El plan dependía de que él siguiera revelando su verdadera personalidad. Si soy tan fracasada, ¿por qué quiere mi casa? Porque es lo único de valor que tiene.
Es lo único útil que hizo en su patética vida. Caminaba por la sala como un animal enjaulado, gesticulando violentamente. Esa casa representa años de mi vida viviendo en la pobreza mientras usted se mataba trabajando para otros. Trabajaba para mantener a mis hijos. No. Trabajaba porque era demasiado estúpida para conseguir un hombre que la mantuviera como Dios manda. Mi papá se murió porque no pudo soportar vivir con una mujer tan aburrida y sin ambiciones. Esa fue la gota que colmó el vaso. Insultar mi matrimonio, insultar la memoria de su padre, era cruzar una línea que nunca pensé que cruzaría. Su padre murió de un infarto, Alfredo, y me amó hasta el último día de su vida. Mi padre murió de tristeza por estar casado con usted, y ahora yo tengo que cargar con la misma maldición. Se volteó hacia mí con los ojos inyectados de sangre. Pero ya no más. Usted va a firmar la venta de esta casa aunque tenga que forzarla. Me está amenazando. No es una amenaza, es una promesa. Si no coopera, la voy a internar en un asilo. Voy a decir que está loca, que tiene demencia senil, que es un peligro para sí misma. Ahí estaba. La amenaza final. El plan completo revelado sin disimulos. ¿Y cómo va a hacer eso? Tengo contactos. Conozco médicos que pueden firmar cualquier papel por el precio correcto. La puedo internar en el peor asilo de la ciudad y usted no va a poder hacer nada. Su sonrisa era la de un demonio. Y desde el asilo no va a poder oponerse a la venta de la casa. Alfredo, usted es mi hijo. No puede hacerme eso. Yo no soy su hijo. Soy su víctima. Toda mi vida he sido víctima de su mediocridad, de su pobreza, de su falta de ambición. Golpeó la mesa con el puño, haciendo saltar los adornos. Paulina me dejó por su culpa. Decía que yo era igual a usted, conformista y sin visión. Paulina lo dejó porque la engañó. Paulina me dejó porque era una mujer sin clase, como usted. No entendía que un hombre como yo necesita variedad, necesita estímulo. Ustedes, las mujeres pobres, no entienden las necesidades de un hombre educado. El desprecio en su voz era total. No había rastro del niño que había criado, del hijo que había amado incondicionalmente durante 40 años. ¿Y qué va a hacer con el dinero de la casa? Voy a vivir la vida que merezco. Voy a viajar, voy a apostar en casinos de verdad, voy a conocer mujeres de clase. Voy a ser lo que siempre debí ser si no hubiera nacido en esta familia de perdedores. ¿Y yo qué voy a hacer en el asilo? A mí qué me importa lo que haga. Usted ya vivió su vida. Ya es hora de que viva la mía. Se acercó tanto que pude oler el alcohol en su aliento. Y si se opone, le juro que la voy a hacer sufrir más de lo que se imagina. ¿Cómo? Puedo cortarle los servicios. Puedo quitarle la comida. Puedo hacer que su vida sea un infierno hasta que se muera. Su voz era un susurro venenoso. Nadie va a venir a ayudarla. No tiene amigos, no tiene familia que se preocupe por usted. Está completamente sola y a mi merced. En ese momento entendí que mi hijo no era solo un estafador. Era un sociópata. Un hombre capaz de torturar psicológicamente a su propia madre sin sentir el menor remordimiento. Alfredo, ¿de verdad me odia tanto? No la odio. La desprecio. Es diferente. Se dirigió hacia la puerta con pasos violentos. Tengo 1 hora para llegar a la notaría. Cuando regrese esta noche, espero que haya entrado en razón. Porque si no, mañana mismo empiezo los trámites para internarla. Salió de la casa dando un portazo que hizo temblar las ventanas. Me quedé sentada en mi silla, temblando, pero no de miedo. Temblaba de furia, de indignación, pero también de una extraña satisfacción. Acababa de grabar una confesión completa de las intenciones criminales de mi hijo. 20 minutos después, estaba en la oficina del abogado Castañedo con la grabación completa de la conversación. Cuando terminamos de escucharla, había lágrimas en los ojos de Rosa y el abogado tenía una sonrisa de satisfacción profesional. Señora Márquez, con esta grabación podemos añadir amenazas, extorsión, chantaje emocional y amenazas contra una persona vulnerable a los cargos. Su hijo va a pasar varios años en prisión. ¿Y qué pasa ahora? Ahora esperamos. En este momento,
Su hijo debe estar llegando a la notaría donde le esperan 2 detectives de la División de Crímenes Financieros. Van a arrestarlo por intento de fraude en el momento en que trate de usar los documentos falsificados. Rosa me tomó la mano con cariño. Señora Olga, sé que esto es muy doloroso para usted. Nunca es fácil tomar medidas legales contra un hijo. Rosa, hace 1 hora mi hijo me amenazó con internarme en un asilo y torturarme hasta que muriera. Ese hombre ya no es mi hijo. No sé qué es, pero no es el niño que crié. El teléfono de la oficina sonó a las 5:15 de la tarde. Era el detective encargado del caso. Abogado Castañedo, tenemos al sospechoso bajo custodia. Fue arrestado cuando intentó usar documentos falsificados para transferir una propiedad que no le pertenece. También tenemos evidencia de que había pedido préstamos fraudulentos usando esa propiedad como garantía. ¿Cómo reaccionó cuando lo arrestaron? Primero trató de sobornar a los agentes. Después empezó a gritar que su madre era una anciana senil que no sabía lo que hacía. Finalmente trató de huir. Ahora está en una celda esperando la audiencia de mañana. Cuando colgó el teléfono, el abogado me miró con una mezcla de compasión y respeto. Señora Márquez, su hijo va a enfrentar múltiples cargos criminales. Con las evidencias que tenemos, es muy probable que reciba una sentencia de 5 a 8 años de prisión. Y yo voy a tener que testificar contra él. Sí, pero no va a estar sola. Rosa y yo vamos a estar con usted en cada paso del proceso. Y recuerde, usted no está testificando contra su hijo. Está testificando contra un criminal que intentó robarle todo lo que tiene. Esa noche dormí en mi casa por última vez en meses sin miedo. Sin escuchar pasos amenazantes en el pasillo. Sin temer que alguien entrara a mi habitación para insultarme o exigirme dinero. Sin preguntarme qué nueva humillación me esperaba al día siguiente. Mi hijo estaba en una celda, donde merecía estar. Y yo, por primera vez en mucho tiempo, me sentía como la dueña de mi propia vida. La batalla había terminado. Y contra todos los pronósticos, la había ganado la anciana estúpida que supuestamente no servía para nada. 3 meses después del arresto de Alfredo, estaba sentada en el jardín de mi casa, tomando café mientras veía crecer las flores que había plantado la semana anterior. Rosas rojas, jazmines blancos, margaritas amarillas. Colores que no había visto en mi hogar durante los 6 meses que duró mi pesadilla. El juicio había terminado la semana pasada. Alfredo fue condenado a 6 años de prisión por fraude documental, estafa agravada, amenazas contra una persona vulnerable, e intento de soborno. También tendría que pagar una multa de $50,000 y hacer trabajos comunitarios durante 2 años después de salir de prisión. Durante el juicio, traté de sentir pena por él. Después de todo, seguía siendo mi hijo. Pero cuando subió al estrado para declarar en su defensa, solo continuó mintiendo. Dijo que yo lo había manipulado, que él era la víctima, que todo había sido un malentendido. Que solo quería ayudarme a manejar mis finanzas porque yo era demasiado vieja para entender estos asuntos. Su abogado defensor incluso sugirió que yo había inventado las grabaciones para vengarme de él por algún resentimiento familiar. Cuando el juez escuchó las grabaciones completas, donde Alfredo me llamaba fracasada, amenazaba con internarme en un asilo y describía en detalle cómo planeaba torturarme, el caso quedó cerrado definitivamente. Lo más doloroso no fue escuchar sus amenazas otra vez. Fue ver que, incluso enfrentando las consecuencias de sus acciones, él seguía sin mostrar el menor arrepentimiento. Nunca pidió perdón. Nunca reconoció que había estado mal. Hasta el final, mantuvo que yo tenía la culpa de todos sus problemas. Paulina vino a testificar a mi favor. Contó cómo Alfredo la había engañado, gastado sus ahorros en apuestas, y la había amenazado cuando ella quiso divorciarse. También reveló que él había mentido sobre su trabajo. No había perdido el empleo por la crisis económica, como me había dicho. Lo habían despedido por robar dinero de la caja de la empresa. Señora Olga, su hijo es un hombre peligroso. Me alegra saber que usted está a salvo de él, me dijo Paulina después del juicio. Lamento mucho no haberla contactado antes para advertirle. Pensé que él podría cambiar con el amor de su madre, pero ahora entiendo que algunas personas simplemente no tienen remedio. Rosa Tallés se convirtió en mi mejor amiga durante todo este proceso. Venía a visitarme 2 veces por semana, me acompañaba al supermercado, me ayudaba con los trámites legales.
Su hijo Mario, el ingeniero que había ayudado a educar hace 20 años, me instaló un sistema de seguridad en la casa y un teléfono especial conectado directamente con la policía. Señora Olga, usted cambió mi vida cuando era joven. Ahora es mi turno de cuidarla a usted, me decía Rosa cada vez que trataba de agradecerle su ayuda. Hortensia, mi vecina, también fue un apoyo fundamental. Me contó que durante los meses que Alfredo vivió conmigo, había venido varias veces a preguntarle si yo estaba bien. Olga se veía tan triste, tan cansada. Perdió como 10 kilos en esos meses. Y él siempre estaba gritándole o exigiéndole cosas. Todos los vecinos nos dábamos cuenta, pero no sabíamos cómo ayudar sin meternos en asuntos familiares. ¿Por qué no me dijeron nada? Porque usted siempre lo defendía. Cada vez que alguien sugería que le estaba maltratando, usted decía que estaba pasando por una crisis, que era temporal, que pronto iba a cambiar. Pensamos que si la presionábamos, usted se iba a alejar más. Tenía razón. Durante todo ese tiempo, yo había sido mi peor enemiga. Había justificado lo injustificable, perdonado lo imperdonable, y permitido que el amor maternal me cegara ante la realidad. El abogado Castañedo me ayudó a recuperar todo el dinero que Alfredo había gastado de mis ahorros. Como había usado mi casa como garantía para préstamos fraudulentos, los bancos tuvieron que cancelar esas deudas. También recuperé los $2,000 que había prestado para sus supuestas entrevistas de trabajo. Señora Márquez, usted ha mostrado un coraje extraordinario durante todo este proceso. No es fácil enfrentarse a un hijo, por muy equivocado que esté, me dijo el abogado el día que finalizamos todos los trámites legales. Abogado Castañedo, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Por supuesto. ¿Cree que soy una mala madre? ¿Cree que de alguna manera yo creé el monstruo en que se convirtió mi hijo? Se quedó pensativo por un momento antes de responder. Señora Márquez, he visto muchos casos de abuso familiar en mis 20 años de carrera. Y algo que he aprendido es que los padres abusivos crían hijos que normalizan el abuso. Pero los padres amorosos como usted a veces crían hijos que se aprovechan de ese amor. No es su culpa que su hijo haya decidido convertirse en lo que se convirtió. Sus palabras me ayudaron a encontrar paz con una de las preguntas que más me atormentaba. Yo había sido una buena madre. Había dado amor, disciplina, valores, educación. Si mi hijo eligió rechazar todo eso y convertirse en un criminal, esa era su decisión, no mi fracaso. Mis otras 2 hijas vinieron a visitarme desde otras ciudades cuando se enteraron de lo que había pasado. Patricia, la mayor, lloró durante horas pidiendo perdón por no haber estado más presente. Mami, si hubiéramos sabido lo que Alfredo le estaba haciendo, habríamos venido inmediatamente a ayudarla, me dijo mientras preparábamos la cena juntas en mi cocina. Hijas, ustedes tienen sus propias vidas, sus propias familias. No era su responsabilidad protegerme de su hermano. Carmen, la menor, fue más directa. Mami, Alfredo siempre fue problemático, pero pensamos que había madurado con el matrimonio. Nos equivocamos. Y nos equivocamos al dejarla sola con él. No se culpen por las decisiones que tomó su hermano. Él eligió su camino. Decidieron que una de ellas me visitaría cada mes, alternándose para asegurarse de que yo estuviera bien. También me convencieron de unirme a un grupo de apoyo para adultos mayores que habían sufrido abuso familiar. En ese grupo conocí a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares. Esperanza, de 74 años, cuyo hijo le había robado sus joyas para venderlas por drogas. Concepción, de 69 años, cuya hija la había dejado sin dinero después de convencerla de invertir en un negocio inexistente. Mercedes, de 71 años, cuyos nietos la habían estafado fingiendo una emergencia médica. Lo más difícil no es perder el dinero, me dijo Esperanza durante una de nuestras reuniones. Lo más difícil es perder la ilusión de que nuestros hijos nos aman de verdad. Pero también conocí historias de recuperación y empoderamiento. Mujeres que habían logrado reconstruir sus vidas después de ser traicionadas por su propia familia. Mujeres que habían encontrado la fuerza para establecer límites, para defenderse, para elegir su propio bienestar por encima del amor incondicional. 6 meses después del juicio, tomé una decisión que habría sido impensable un año atrás. Me compré un carro. Un carro pequeño, económico, pero mío. A los 67 años, aprendí a manejar con la ayuda de un instructor muy paciente que Rosa me recomendó.
La primera vez que manejé sola hasta el supermercado, me sentí como una adolescente que acababa de obtener su primera libertad. Poder ir a donde quisiera, cuando quisiera, sin depender de nadie, sin tener que pedir permiso o explicaciones. También comencé a hacer cosas que no había hecho en décadas. Me uní a un club de lectura en la biblioteca del barrio. Empecé a tomar clases de pintura los martes por la tarde. Volví a cocinar por placer, no por obligación, experimentando con recetas que había visto en internet. Los domingos por la mañana me dedico a mi jardín. He plantado verduras, hierbas aromáticas y flores de todos los colores. Es increíble cómo algo tan simple como ver crecer una planta puede llenar el alma de esperanza y satisfacción. El mes pasado recibí una carta de Alfredo desde la prisión. Era la primera comunicación que intentaba tener conmigo desde el juicio. La carta decía que había tenido tiempo para reflexionar, que entendía que había cometido errores, que quería pedirme perdón y que esperaba que pudiéramos reconciliarnos cuando saliera de prisión. Leí la carta 3 veces antes de tomar una decisión. Después la puse en el fuego de la chimenea y la vi convertirse en cenizas. No con odio, sino con tristeza. Tristeza por el hijo que perdí para siempre, pero también con la claridad de que algunas heridas son tan profundas que no se pueden sanar con palabras bonitas escritas en papel de prisión. Rosa me preguntó si me sentía culpable por no responder a la carta. Rosa, durante 40 años puse las necesidades de mis hijos por encima de las mías. Durante 6 meses permití que Alfredo me humillara, me robara y me amenazara porque pensé que eso era lo que una buena madre debía hacer. Ahora he aprendido que una buena madre también debe respetarse a sí misma. ¿Y si él realmente cambió? Si su arrepentimiento es sincero. Si cambió de verdad, va a entender por qué no puedo perdonarlo. Y si no cambió, va a usar mi perdón para manipularme otra vez. En cualquier caso, yo ya no voy a ser su víctima. Hace una semana cumplí 68 años. Mis hijas vinieron a celebrar conmigo, junto con Rosa, Hortensia y las amigas del grupo de apoyo. Hicimos una fiesta pequeña pero alegre en mi jardín, entre las flores que he cuidado con tanto amor. Patricia me regaló un álbum de fotos con todos los momentos felices de nuestra familia antes de que Alfredo se convirtiera en lo que se convirtió. Carmen me trajo un rompecabezas de 1000 piezas con la imagen de un campo de girasoles. Para que tenga un proyecto que la mantenga ocupada cuando se sienta sola, me dijo. Pero la verdad es que ya no me siento sola. Me siento acompañada por las personas que realmente me aman y me valoran. Me siento protegida por las leyes que existen para defender a las personas vulnerables. Me siento orgullosa de haber encontrado la fuerza para defenderme cuando más lo necesitaba. Esta mañana, mientras regaba mis plantas, una vecina nueva se acercó a saludarme. Es una mujer de unos 50 años que acaba de mudarse a la casa de enfrente con su madre de 80 años. Señora, ¿podría darme algunos consejos sobre el cuidado de plantas? Mi madre quiere hacer un jardín, pero yo no sé nada de estas cosas. Por supuesto. Venga mañana en la tarde y le enseño todo lo que he aprendido. Mientras hablábamos, pensé en cómo la vida puede cambiar de maneras inesperadas. Hace un año yo era una víctima silenciosa, asustada en mi propia casa. Hoy soy una mujer libre, con proyectos, con amistades, con planes para el futuro. Mi hijo eligió su camino. Yo elegí el mío. Y por primera vez en mucho tiempo, estoy orgullosa de las decisiones que he tomado. A todas las mujeres que me escuchan, que tal vez están pasando por situaciones similares, quiero decirles esto: nunca es demasiado tarde para defender su dignidad. Nunca son demasiado viejas para exigir respeto. Y nunca están tan solas como creen. Siempre hay personas dispuestas a ayudar, siempre hay leyes que las protegen, siempre hay esperanza para comenzar de nuevo. El amor verdadero no humilla, no amenaza, no roba. El amor verdadero protege, respeta y construye. Si alguien en su familia las está lastimando, no es amor lo que sienten por ustedes. Y ustedes merecen algo mucho mejor. Gracias por acompañarme en esta historia. Si les gustó, dejen un comentario contándome sus experiencias. Y si conocen a alguien que esté pasando por algo similar, compartan esta historia. Juntas somos más fuertes. La vida comienza a cualquier edad, cuando decidimos que merecemos vivirla con dignidad.